El ser humano, las personas en general, siempre han sentido una enorme curiosidad para saber los acontecimientos del futuro. El ser humano continuamente ha empleado la brujería, ha empleado la hechicería, ha empleado todo tipo de magias y de estratagemas para satisfacer su curiosidad, y no solo para saber el futuro, sino para incidir en el futuro. Es decir, quiero que le pase esto a tal persona o que me ocurra tal bendición a mí, y entonces haciendo este tipo de magias o de ceremonias o de adivinanzas. Y esto en todos los pueblos, en todas las gentes, siempre ha habido brujos, hechiceros y, ¿por qué no?, profetas. La curiosidad por los acontecimientos del devenir, del futuro, siempre han acuciado el corazón de los pueblos y el corazón de los hombres, cristianos y no cristianos, sin duda a la vez. Y esto es precisamente de lo que trata el pasaje evangélico que nos propone en este día la palabra de Dios, Lucas 17:20. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Mirad, al ser humano siempre le ha angustiado de tal manera los acontecimientos futuros y sobre todo la preocupación de su propia salvación, que ahí tenéis, por ejemplo, la teología luterana, la teología protestante, que se fija en la predestinación. Dios ya sabe el que va al cielo y el que va al infierno. Por tanto, da igual lo que hagas, porque si Dios te creó para el cielo, vas al cielo. Y si ya puede ser todo lo bueno que quieras, que como Dios te tuviera para el infierno, al infierno que vas. Y llegó a cosas tan grotescas Lutero como para querer dar a los creyentes unas señales de que uno estaba predestinado para el cielo. Y no se le ocurrió otra cosa más poco evangélica que el decir que la señal de que uno había sido predestinado para el cielo era el éxito económico. Esto luego se hizo mucho más grave con Zwinglio y con Calvino, que fueron incluso más radicales, más anticatólicos que el mismísimo Lutero. Pero lo tenéis también en los mormones y lo tenéis también en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, en su absoluta y patética ignorancia, leen literalmente los pasajes de la Escritura como a ellos les conviene y dice que vi 144.000 salvados. Los que se salvan son 144.000, que por supuesto son todos casualmente testigos de Jehová, no faltaba más. ¿Pero qué está diciendo Jesús? No te preocupes. ¿Y por qué te agobian estas cosas? ¿Y por qué te preocupa saber cuándo será el final de los tiempos y el final del mundo y el final de tu vida y qué va a ser de ti y de tu alma? Lo que sí te ha dicho es cómo es el reino de Dios, dónde está el reino de Dios y cómo hay que prepararse para entrar en el reino de Dios. Y lamentablemente a nosotros nos preocupa mucho más el cuándo vendrá el Hijo de Dios, el final de los tiempos, nos preocupa más cuándo va a ser eso, que el estar yo verdaderamente preparado para que cuando eso sea cuando sea, yo pueda entrar con Jesús y me pueda decir él al oído: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para el Hijo del Hombre y los ángeles y los salvados. A mí lo que me tiene que preocupar es vivir en santidad, vivir el bautismo, vivir el Evangelio, vivir la palabra de Dios. ¿Cuánto dinero se gasta la gente yendo a lugares de apariciones, donde hay profecías, donde están continuamente diciendo? Y por supuesto que todos vivimos en los peores tiempos, de lo cual ya habló San Agustín abundantemente,
todos creemos que vivimos en los peores tiempos porque el mundo nunca ha sido tan horrible como es en este momento en el que vivo yo, porque además somos bastante ignorantes en historia del mundo y no digamos en historia de la Iglesia, pero si uno de verdad está viviendo en santidad, está viviendo en amistad con Jesucristo, se está dejando transfigurar, vive el misterio de la cruz, se toma en serio los sacramentos, vive en serio su relación con las tres personas divinas, se esfuerza en crecer en las virtudes teologales y en las virtudes morales, la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la templanza, la prudencia, etc. Bueno, pues cuando uno está viviendo todo esto y vive el espíritu de las bienaventuranzas y los dones del Espíritu Santo, ¿qué más le da? ¿Cuándo vaya a venir el Hijo de Dios? ¿Ni dónde? Si cuando Él venga, lo importante es que yo esté preparado y que yo haya vivido toda mi vida a la espera del Señor. ¿Quiere venir cuando yo sea niño? Estupendo. Carlo Acutis, que los cito ahora porque ha sido recientemente beatificado, pues el Señor vino a buscarle cuando tenía 15 años y a la Madre Teresa de Calcuta la vino a buscar cuando tenía 87. ¿Qué más da? Señor, que cuando tú vengas yo tenga mi lámpara encendida y esté preparado para recibirte. Pero esa curiosidad es malsana, porque en el fondo es una curiosidad del que no tiene fe, del que tiene curiosidad pero no tiene fe. Su preocupación no es evangélica. Pues ¿por qué? Porque para el que ama, lo único importante es que el amado, cuando venga, me encuentre en vela, con mi lámpara de aceite encendida. ¿Cuánta gente conozco que pasa la vida corriendo de profecía en profecía, de aparición en aparición, de misa carismática con don de profecía, porque ahora resulta que hay un cura que tiene no sé cuántos dones? Eso lo vi yo muchísimas veces cuando trabajé en la renovación carismática en Nueva York, y iban 15.000 personas a ver al padre fulano de tal, y resulta que tenían la misma misa en la parroquia de al lado, iban 4 gatos. Pues ¿por qué? Porque nos da la curiosidad de la sanación, de la profecía, nos da la curiosidad de lo excéntrico, de lo llamativo, de lo que en el fondo sustituye la fe. No nos gusta vivir de fe oscura. Es tan bonito el soneto: si no me tienes que dar porque te quiera. Tú no me tienes que dar señales de nada, Señor. No es que le he pedido al Señor una señal. No le pides al Señor señales, pídele actos de confianza. Tú confía en Él. Tú imagínate que un hijo tuyo te diría: no, es que me gustaría que me des una señal de que me amas. Tú que eres su madre, tú que eres su padre, ¿cómo te sentirías? Si a mí me dijeran mis feligreses: me gustaría que me dé una señal de que usted nos quiere, bueno, me sentiría horriblemente mal y ofendidísimo. La Santísima Virgen María, cuando recibe el anuncio del ángel, no duda, no cuestiona. No dice: si me dieras una prueba de que vienes de parte de Dios y esto no me lo estoy imaginando yo. No, dichosa tú que has creído. El drama de Tomás: si no veo, si no toco, certeza. Necesitamos sustituir por certezas el misterio de la fe. ¿Cuánto nos cuesta vivir de fe? ¿Qué más prueba del amor y de la cercanía de Dios que te haya dejado Él, a su propio Hijo, encerrado en un sagrario y encerrado en tu pecho? Si tienes a Cristo en tu corazón, fijaros qué bonito lo que dice hoy el pasaje evangélico. Dice: no vayáis corriendo de aquí para allá, que es como el relámpago que va de un lado al otro del universo. No vayáis corriendo, porque el reino de Dios no está ni aquí ni allí. El Señor no va a venir ni aquí ni allá. El reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios lo llevas en tu pecho cada vez que recibes a Jesús en la Eucaristía. Cristo es el reino. Cristo es el reino de Dios. Él está aquí en medio de nosotros, haciendo presente el misterio de la salvación. Pues qué maravilla es vivir así la vida cristiana, con esta convicción, con este deseo, con este entusiasmo. No os agobiéis ni cuándo, ni dónde,
ni que estamos en los peores tiempos de la historia de la Iglesia. Vivimos en el paraíso terrenal a poco que uno abra un libro de historia de la Iglesia. Os lo aseguro. Y yo sí he estudiado muchos años de historia de la Iglesia. ¿Que hay 1.000 millones de problemas? Pues claro, somos muchos y todos pecadores. Pero que eso sea motivo de angustia y todo eso sea motivo de... Ahora, entonces usted, padre, está diciendo que entonces ahora no es cuando viene el Señor, ¿no? Si es que puede venir dentro de 10 minutos. Ahora, si viene dentro de 10 minutos, yo estoy preparado. Y quiero terminar haciendo una pregunta. ¿A ti qué te preocupa tanto cuándo va a venir el Hijo del Hombre y si estamos al final de los tiempos? Pregúntate, ¿tú estás preparado para su venida? Y segunda pregunta, ¿tú puedes decir que nunca has estado mejor preparado a la venida del Señor que ahora mismo? ¿O había tiempos en tu vida pasada, seas sacerdote, seas religiosa, seas seglar, quien tú seas, donde tú vivías más cerca de Jesús, con el corazón más limpio, eras una persona más buena? Lo importante es que si viene Jesús dentro de 5 minutos, que yo esté preparado. Y que si quiere venir dentro de 5.000 siglos, yo esté preparado, aunque le esté esperando en un cementerio. Pero me morí esperándole, con la lámpara encendida, lleno del aceite de mi amor, de mi confianza y de mi esperanza. No vayáis corriendo, no andéis angustiados para saber el día y la hora, que lo único que os importe es saber, Señor, ven cuando quieras, que yo siempre te estaré esperando.